El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, Unidad de Salud de la Familia, USF por sus siglas. Las USF es importante que sepamos que deben de brindar una atención integral en salud desde las APS. Se define atención integral al modelo de atención en la cual la salud tiene un enfoque familiar y comunitario, y en cual la implementación requiere de conformación y preparación de los equipos de salud de familia, las cuales trabajan directamente en el territorio asignado en la comunidad, con las familias y con las personas de esa comunidad. Si me esperan un ratito, tengo un problema con PowerPoint. Vuelta. Continuamos. Estaba diciendo que atención integral se brinda desde lo que es USF, y las USF son lo que forma parte de la atención primaria en salud. Sí o sí, estos USF requieren de un equipo de salud familiar para que trabajen directamente con el territorio asignado, la comunidad y la familia. Necesita de sí o sí equipo de salud de la familia. Estos son los funcionarios, en este caso los personales de blanco, que están capacitados para la atención integral de los pacientes. En las APS se materializa lo que es en la comunidad a través de la USF. Toda USF tiene un equipo de salud de la familia que son responsables de acompañamiento del territorio. Aproximadamente necesitamos 3.500 personas en un territorio asignado, en una comunidad, para que exista lo que es una atención primaria. Cada equipo de USF está conformado por los siguientes profesionales: un médico, licenciado en enfermería, tiene que existir, un auxiliar de enfermería, un auxiliar administrativo y los agentes comunitarios también. Las funciones que tienen las USF dentro de la comunidad se dan a través de actividades de promoción, actividades de prevención y atención médica y rehabilitación, tratamiento y rehabilitación de los pacientes. Entonces, en todos los aspectos, sí o sí tiene que brindar atención integral el profesional de la salud. Las USF, como definimos, actúan como una puerta de entrada al sistema de salud. Está ordenado en cuanto a atención y directamente está relacionado con la atención primaria en salud, ¿sí? Es importante que sepamos que la unidad de salud de la familia también es una estrategia que permite atender primero y a lo largo de diferentes etapas del ciclo de la vida, dice. Brindar una atención, un cuidado integral y longitudinal. ¿Qué nos quiere decir? Que es la primera atención que debería de recibir el paciente antes de que llegaran los centros más complejos, ¿sí? Por eso llamamos atención primaria en salud. ¿Cuáles son algunas actividades que se realizan en la unidad de salud de la familia? Lo que sí se puede realizar en las APS son los siguientes: consultas prenatales, control de crecimiento y desarrollo de un niño, vacunaciones completas en el niño, planificaciones familiares, examen de mamas, visitas domiciliarias, actividades de promoción y prevención, y también promover lo que es, en este caso, a la comunidad, todas las acciones favorables para la salud. Controles de presión arterial, controles de glicemia, y también en caso de en medicamentos que requieran los pacientes crónicos, también algunos medicamentos
básicos también tiene que tener lo que es la unidad de salud de la familia. ¿Cuáles son las actividades que no se realizan en las USF? Internaciones, solamente vemos en los hospitales más complejos. Cirugías mayores también. Los partos también en los hospitales materno-infantil generalmente es comúnmente lo que vemos. Y en los hospitales más complejos. Radiografías, ecografías, estudios especializados de laboratorio. Todo esto podemos tener en los hospitales más complejos. Aquí vemos las imágenes, algunas atenciones que podemos recibir en las diferentes tipos de APS que tenemos disponibles en nuestro país. Debemos de conocerla también porque de acuerdo a eso es importante que nosotros podamos hacer uso de los servicios que nos brindan lo que es la USF. Profe, Escucho, sí. esta no es la clase pasada. Continuación, porque vamos a Ah, eliminar un poquitito bueno, las profe, actividades que se realizan. dale. ¿Cuáles son algunos objetivos que podemos realizar en las USF? Encontrar, sí o sí necesitamos que lo que es APS dé cumplimiento a políticas y normativas del Ministerio de Salud, ¿sí? Basado en enfoques familiares y comunitarios. Hay que planificar lo que es el modelo de atención a nivel local, fortalecer también la parte de recursos humanos dentro de las USF para la atención a la comunidad. Las USF, como dijimos, es parte importante de la estrategia de lo que es APS. Trabaja con la APS de forma coordinada, de forma integral, continuamente y de forma permanente con el equipo de profesionales de la salud, ¿sí? Que son los equipos de salud familiar, se le conoce, ¿sí? En cada equipo de salud familiar se establece como mínimo un equipo de salud de la familia, dice. Lo que nosotros citamos anteriormente, un médico, enfermeros, los agentes comunitarios, como mínimo tienen que estar dentro de las USF. ¿Cuáles son algunas actividades que se realizan en el equipo de salud de la familia? Debe planificar consultas y visitas a cada una de las viviendas, siempre acompañado de un médico, un licenciado en enfermería o obstetricia. Hay que brindar atenciones de consulta alrededor de 3 días por semana, dice, o 2 días dedicarlo a las visitas domiciliarias, ¿sí? Dentro del horario laboral es importante destacar eso también, ¿sí? Entonces, el equipo de salud de la familia tiene entre sus funciones lo que es visitas domiciliarias, que la otra vez hablamos. Estas visitas domiciliarias deben de estar programadas y también adecuarse a las planificaciones locales, ¿verdad? A la morbilidad de la población se refiere a las enfermedades que están más frecuentes en la zona, a las ofertas y demandas de la población. El médico, junto con los demás integrantes, es el encargado de tomar las decisiones siempre, ¿verdad? En cuanto a la atención que se le va a brindar al paciente. Actividades de consulta, ¿sí? Las actividades de consulta tienen como objetivo realizar lo que es valoración integral a la persona, a la familia y a su entorno también. Tienen que tener conocimiento del medio ambiente, de la vivienda, de las relaciones interpersonales que tiene esta familia y la función familiar, ¿sí? De cada uno de los integrantes.
Generalmente esto se realiza en el censo que se realiza en la comunidad. Puede existir una visita integral a la familia o también existe lo que es visita individual, ¿sí? Visita integral a la familia ayuda a identificar lo que es rasgos en cuanto a riesgos que tiene la familia a nivel colectivo. Ayuda también a buscar algunas estrategias de solución, ¿verdad? Algunos riesgos sociales o ambientales o crisis familiares que tengan. Las visitas individuales, esto ya se debe más a cada uno, individualmente a cada paciente. Tiene que realizarse actividades de promoción, de educación, de prevención, ¿verdad? Puede ser prevención primaria, prevención secundaria o terciaria, que hablamos la clase anterior también. En cuanto a visita individual, por ejemplo, un paciente que requiere sí o sí, muchas veces este paciente está discapacitado, tiene una enfermedad crónica y no puede movilizarse. En estos casos, sí o sí, necesita de una visita domiciliaria. ¿Para qué? Para poder realizar un seguimiento a su enfermedad y también poder recibir en estos casos medicaciones o las curaciones que necesita también nuestro paciente. Por eso hay que programar las visitas con el equipo de salud de la familia a estos tipos de pacientes. ¿Cuáles son las actividades específicas que realizan los profesionales? Actividades de promoción, como por ejemplo, brindar información a las personas, a la comunidad, a las familias en este caso, en cuanto a los riesgos de accidentes en el hogar, accidentes en las escuelas, en los lugares de trabajo, en los lugares públicos, en los lugares de mucho tránsito en este caso, en las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Del nacimiento hasta la etapa del adulto mayor, ¿sí? Promover también estilos de vida saludable. Tiene que ser promotor el profesional de la salud de alimentos que sean favorables para nuestra salud. También tiene que hablar en cuanto a la importancia del ejercicio físico y la seguridad alimentaria también, ¿sí? Siempre educar a la población qué alimentos puede consumir, cómo debe de realizar también el manejo de estos alimentos para no contaminarlos, ¿verdad? Y también llevar una atención odontológica periódica. Eso también es importante que sepamos que las USF generalmente también tienen odontología. Brindar conocimiento en cuanto a educación en salud sexual y reproductiva, planificación familiar con los jóvenes, con los adultos también. Y más todavía educar en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la sexualidad responsable y los embarazos precoces. Hay que orientar también a las mujeres, individuos, familias y a la comunidad en cuanto a evitar situaciones sociales, laborales o familiares generadores de estrés. Realizar actividades de educación continua en cuanto a higiene ambiental, reforestación y protección del medio ambiente. Todo esto es función de los profesionales de la salud que trabajan en las APS. En cuanto a actividades de prevención, también es importante identificar y reducir factores de riesgo para la salud, que son dañinos para la salud. Prevención de las enfermedades transmisibles, dicen, y las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí podemos englobar lo que son las enfermedades de transmisión sexual, están también las enfermedades crónicas no transmisibles, son la hipertensión arterial, el accidente cerebrovascular, y esto, por ejemplo, el cáncer incluye también aquí todo lo que va relacionado, los factores de riesgos que causan estas enfermedades. Debemos de reducir en la población. Como, por ejemplo, el consumo del alcohol, las drogas y el tabaco. Educar a la población que no son favorables para la salud. Una dieta malsana también no es favorable para la salud. ¿Qué enfermedades nos pueden causar si nosotros no nos cuidamos, sí?
Realizar controles individuales a las personas en cuanto a factores de riesgo en las diferentes etapas de la vida, dice, según dispensarización. Bueno, es importante que se le inste a la población a que también realice los controles anuales o cada 6 meses. Los controles periódicos es importante. A veces nosotros nos vamos, como yo dije la otra vez, en el hospital cuando estamos enfermos nada más, pero es importante también irnos a controlar el chequeo, es importante, una vez que estamos sanos, ahí podemos iniciar, ¿sí? Realizar vigilancia nutricional también de cada uno de los integrantes de la familia, también son actividades de prevención, control de peso y tratar lo que es el sobrepeso y la obesidad. Actividades de educación sexual y reproductiva, como les dije, para identificar riesgo preconcepcional. En este caso, a la población joven, educarles también que hay métodos anticonceptivos, ¿verdad? Que se pueden utilizar para evitar un embarazo precoz. También hay métodos para cuidarse, para evitar lo que son las infecciones de transmisión sexual y, y eso. Y en el caso de que hay madres que quieran tener hijos, también poder guiarles. Incentivar a la participación comunitaria, mejorar el entorno comunitario. Y aquí nos da como ejemplo, en la comunidad, un manejo sanitario de los desechos, dice, y disposición sanitaria. Hay que cuidar, ¿verdad? Hay que vigilar en la población que no exista lo que es la eliminación de desechos clandestinos, porque eso favorece la contaminación. Las USF brindan atención en cuanto a atención médica también. Ofrece una atención continua a las personas en las diferentes etapas de la vida. Podemos realizar los controles, como les dije, los chequeos. Hay un pediatra, tiene que existir lo que es odontología, un clínico, ¿verdad? Y sí o sí se puede realizar los controles dentro de lo que es la APS. Garantizar al usuario atención médica de especialidades a través de normas de atención de referencia, dice. En el caso de que el paciente requiera algunas especialidades, es importante que se le dé la información oportuna a la población también. Analizar la información recolectada en cuanto a los censos, ¿verdad? Que se realiza a la familia, ¿verdad? Y programar con ellos lo que es controles, citas, interconsultas y visitas domiciliarias, según la necesidad de nuestra comunidad. Eso que nosotros realizamos de censo nos tiene que servir para que sepamos la situación de la salud de nuestra población y podamos enfocarnos en mejorar, ¿verdad? La misma. Brindarles atención de urgencia en el hogar, garantizando siempre al usuario la mejor atención, ¿sí? Participar en la atención hospitalaria de sus pacientes, dice, mediante intercambio con los médicos del hospital, dice, ¿sí? Es importante que nosotros brindemos la primera atención, pero hay veces que requiere nuestro paciente, en este caso, una derivación a un hospital de mayor complejidad, y en esos casos debemos acompañarlos también nosotros. También tiene actividades de rehabilitación e inclusión social. Las APS. Entonces, hay que implementar la detección temprana y el diagnóstico de las personas con discapacidad. Esto favorece rehabilitación e inclusión, y también es importante que sepamos que es un derecho de todos lo que es la salud. Tratar con medidas específicas lo que es las deficiencias de nuestro paciente, disminuir el grado de discapacidad y evitar la institucionalización de la persona con discapacidad. Nosotros, el paciente discapacitado, no debemos olvidarlos, ¿sí? Seguimiento y control de los pacientes que reciben tratamiento de rehabilitación. Hay que tener un seguimiento del paciente que está en etapa de rehabilitación, ¿sí? Y es importante que el paciente se le procure recuperar lo antes posible, ¿sí?
evitar que éste tenga lo que, en este caso, cuando queda con secuelas, ¿verdad? Evitar que el paciente no reciba la atención que se merece, ¿sí? Porque muchas de las personas, hay veces que las enfermedades o los accidentes pueden llevarle a una enfermedad discapacitante. Entonces debemos de acompañarle hasta el final a nuestro paciente, no dejarlos desamparados. Un paciente institucionalizado, ¿qué quiere decir? Hay que evitar, dice, hay que evitar en lo posible que el paciente quede en esta situación. Nos quiere decir, se basa en la pérdida de autonomía de nuestro paciente. El paciente no puede valerse por sí solo, la cual implica que la persona deberá aprender a conformarse con las reglas y rutinas de un hospital. Esto nos da como ejemplo nada más. Hay veces que en la casa mismo se va a dar, no hace falta que sea dentro del hospital. Pero en esos casos, ¿verdad? Nosotros debemos de brindarle la atención en todo momento al paciente, ¿sí? Acompañarle. Institucionalización del paciente, ¿qué quiere decir? Son aquellos pacientes que en razón de sus secuelas de accidente laboral, ¿verdad? Trayecto o alguna enfermedad que éste tenga, queda con un severo daño neurológico y mental, dice. Y por este déficit que tiene, ¿verdad? Y la complejidad que requiere en su salud, sí o sí necesita la atención especial y cuidado de otra persona. Eso es institucionalización de pacientes. El paciente no puede valerse por sí solo y requiere de otra persona. Hay que ayudarles a rehabilitarlo. Y lo antes posible, ¿verdad? En estos casos hay muchos de ellos que se pueden recuperar y el paciente puede volver a trabajar, inclusive o realizar sus actividades cotidianas. Es lentamente a veces, pero hay que ayudarle. Aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Adultos mayores, institucionalizados o depositados. Puse un ejemplo. Al adulto mayor muchas veces se entiende por aquellas personas que se le asigna, ¿verdad? Una residencia para adultos mayores o centros geriátricos. Este puede ser público o privado. Los hogares de ancianos, ¿sí? Están muchas veces, como les dije, son parte del Estado, que son prácticamente menos cuesta, ¿verdad? Y el privado, el que se paga, se abona un poquitito más por los familiares. Se conocen casos que estando en buen estado de salud física y mental, fueron institucionalizados por sus hijos, dice, por la edad que tiene el paciente, por no poder atenderle y por no poder querer dejarle sola, dice. A veces es una excusa, muchas veces también. Hay, como yo les digo, hay diferentes etapas de la vida. Entonces, va a llegar el momento que el adulto mayor va a requerir cuidado y atención de los hijos. Y todos vamos a llegar en una oportunidad. Y es lo ideal que siempre nosotros, lo mínimo que podamos hacer es retribuirle a nuestros padres, ¿verdad? Ese tiempo que nos dieron, esa atención y todos los cuidados que nos dieron. Entonces lo ideal no es dejarlos desamparados, no es dejarlo en un centro geriátrico y en un hogar de ancianos. Lo ideal siempre va a ser que le cuide un familiar o si no que le contratemos también a alguien que le pueda cuidar a nuestro abuelito, ¿sí? Comúnmente hablando. Como les dije, hay pacientes que están muchas veces sanos y se les llevan a estos lugares. La persona termina enfermándose de verse despojada de su casa, de las eventuales visitas de familia, que olvida, por ejemplo, dice, el depósito hecho de su madre en un geriátrico, dice. Convive ahí con otros internos, en este caso, otros pacientes, ¿verdad? Que padecen enfermedades como demencia, seniles, secuelas de una ACV, Alzheimer. ¿Se imaginan un adulto mayor sano que se le lleva nada más
porque no se tiene tiempo para cuidarle en estos lugares donde hay diferentes tipos de personas, ¿sí? Y están muchas veces alejados de su familia. No va a ser un hogar feliz. Estas instituciones, sean públicas o privadas, existen muchos adultos mayores que no son felices en estos lugares, ¿sí? Hay que pensar 2 veces para alojar en estos lugares al adulto mayor, ¿sí? En estos casos. Aquí nos dice, ¿verdad? Yo pude copiar de una parte, dice, en los lugares públicos muchas veces hay muchas carencias de todo tipo. Quizás en esos lugares privados se pueda brindar una atención un poquito más esmerada, pero nunca va a ser igual la atención que lo ideal sería que la familia le brinde, ¿sí? Actividades de saneamiento es para cuidados de la vivienda, cuidados del ambiente, de la comunidad. Entonces son actividades de prevención que nosotros tenemos que tener en cuanto a la higiene de los alimentos, en los centros escolares, también en cuanto a qué alimentos ingieren nuestros chicos, en cuanto al desayuno, el almuerzo, identificar nuestros problemas en los lugares vulnerables, ¿verdad? Y también no es solamente identificar los problemas, sino brindar alguna solución. Intervenciones que realizan las diferentes USF en las diferentes etapas del ciclo de la vida. En la niñez tiene que realizar actividades de estimulación, tiene que realizar actividades de prevención de maltrato infantil, hay que realizar un seguimiento. Maltrato infantil no solamente significa maltrato físico, ¿sí? Psicológico también. Prevención del trauma. Hay que tratar de arriba, tratar de un poquito colaborar, porque hay veces que los padres son malos ejemplos cuando vemos mucha violencia en la casa, ¿sí? Entonces nuestros hijos son los que sufren lo que es el trauma. Fomento de normas sociales, fomento de hábitos saludables y también en cuanto a hay que realizar actividades cuando hay situaciones de emergencia y desastres naturales. En la adolescencia hay que conformar grupos, promotores en la comunidad, promotores y capacitados dentro de la comunidad. Los grupos juveniles, motivar también a los jóvenes a realizar actividades que siempre favorezcan a su salud. Consejería sobre la sexualidad a nuestros jóvenes es sumamente importante y prevención de las enfermedades de transmisión sexual en este caso. Al adulto, promover los hábitos de vida saludable, prevención del suicidio y violencia en el adulto, ¿sí? Promoción en cuanto al cuidado físico, mental y social, ¿sí? Sabemos que el completo estado de salud no es solamente la ausencia de enfermedad y también en este caso, ¿verdad? El completo estado de salud es cuando el paciente goza de un buen estado físico, mental y social, ¿sí? En todas las etapas. El adulto mayor, ya les di el ejemplo, que hay que cuidar a nuestro adulto mayor, brindar una atención integral.